Licenia Espinel comparte un diálogo con la invitada. Ya son las 12 horas con 17 minutos, 12 con 17 minutos en la segunda emisión de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. El 20 de noviembre de 1989 se aprobó la Convención de los Derechos del Niño. Ayer se conmemoró el 30 aniversario de este tratado firmado por 196 países en el mundo, a través del cual se busca garantizar los derechos a la no discriminación, el interés superior, la supervivencia, el desarrollo y el respeto a opiniones de los chicos. La Convención sobre los Derechos del Niño entró en vigor el 2 de septiembre de 1990. Ecuador fue el primer país de Latinoamérica y el tercero en el mundo en ratificarlo. El actual Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia ecuatoriano data del año 2003. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña en la segunda emisión de Punto Noticias Ibey Martínez. Ella es vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Niños y Adolescentes. Ibey, buenas tardes, gracias por estar en los estudios de Pichincha Universal. ¿Cómo encuentra al Ecuador este aniversario de la Convención de Derechos de los Niños? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, para mí es importante decirlo, porque hay que decirlo con claridad, como una deuda pendiente. Todavía no hemos logrado entender primero que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, no objetos de tutela. Y al verle como sujetos de derechos, entonces debemos entender que ellos gozan de una autonomía progresiva de acuerdo a su edad y madurez, y tienen derecho a ser consultados en todo lo que les afecte, todo lo que en efecto tiene relación con ellos, ¿no es cierto?, con sus derechos, con su sentir, con su pensar. Las cifras no mienten, aunque lastimosamente seguimos teniendo cifras desagregadas, pero estas cifras dan viva cuenta que los niños sufren maltrato, violencia, que la participación de ellos es a medias, que a veces son utilizados en esta participación, y cuando alzan la voz, pues o no los escuchamos o los cuestionamos. Y eso, al parecer, precisamente fue lo que ocurrió ayer en el Palacio de Carondelet. Una niña, Saraguro, que pidió al presidente de la República que cese la persecución a los líderes indígenas. Y después, bueno, hubo una serie de comentarios en redes sociales de que la niña no se le permitió luego salir en la fotografía, de que luego salió llorando. Pero ella estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Pudo haber sido posiblemente no bien visto por el gobierno, por el presidente, pero era una niña que estaba ejerciendo su derecho a expresarse. Y en el supuesto no consentido que quizá lo que dijo no gustó o no era lo óptimo en ese momento, sea lo que sea, en efecto, ella estaba ejerciendo su libre derecho a expresarse, a decir lo que siente. Luego entendimos que lo hacía porque su hermana había, ¿no es cierto?, formado parte de un proceso anterior y por eso lo pedía. Por lo que sea, la respuesta siempre nuestra es adultocéntrica, ¿no es cierto? No vemos los problemas que ellos viven desde su estatura. Si llegaríamos a ver el mundo desde su estatura, yo le aseguro que llegaríamos a temblar dimensionando nuestro poder y su fragilidad. Y entonces ella se sintió humillada, ella dice y comenta, me dijeron cosas feas, fue retada después de no haber dicho lo que se había acordado, comentar que además estos niños forman parte del Consejo Consultivo, de los consejos consultivos a nivel nacional, es decir, no eran niños que venían de otras organizaciones de la sociedad civil. Estos consejos consultivos además los coordina el Estado. Y entonces, como no resultó, la retaron. Yo digo, qué mal estamos haciendo, ¿no? Qué poco ejemplo en general, como sociedad, como adultos, damos a nuestros niños. Una muestra de intolerancia también. Y de respeto también. Yo creo que, si bien no es una relación simétrica, horizontal, recíproca la que tienen entre pares, digamos, ¿no es cierto? Estamos hablando de una relación jerárquica entre adulto-niño. Qué importante es que esa relación jerárquica no sea marcada por la intolerancia o por el irrespeto, o peor aún, haciendo sentir un poder. En ese momento podía ser muy interesante que el primer mandatario pueda decir otras cosas, ¿no es cierto?, que no fueron precisamente las que se dijeron. Por ejemplo, llamar al hecho de decir el otro año valdría la pena impulsar una convención de derechos de los adultos, es no pensar en que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho, ¿no?, además a tener una protección especial y reforzada por el mismo hecho de ser niños, claro, ¿no es cierto? Y porque están en crecimiento, y al estar en crecimiento necesitan de nuestra luz y guía
para poder, ¿no es cierto?, desarrollarse de forma integral. Y es algo que, volviendo a lo que deberían cuestionarnos aquí, ¿estamos cumpliendo con ellos? ¿De verdad el interés superior del niño queda, se cumple el momento en que decidimos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la despenalización del aborto, cuando cada semana 40 niñas en los casos de violación, para ¿no es cierto? Niños y La mayoría de incesto. Estamos tomando en consideración la prioridad absoluta cuando hay impunidad frente a estos violencia sexual, cuando los niños sufren violencia en la escuela, cuando son maltratados. Exacto. Entonces, hay una deuda pendiente. Si bien la Convención de Derechos del Niño marca un hito porque habla de una doctrina de protección integral, la pregunta es, ¿la hemos podido decantar al territorio y aquí? ¿Política de Estado en ese sentido? ¿Se han mejorado las políticas de Estado en ese sentido, si es que existen? Bueno, en principio, el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia que usted bien mencionaba, incluso es un ejemplo a nivel Latinoamérica. Hoy por hoy se está reformando. Se está reformando en la Asamblea. Ahí, por ejemplo, es importante ponerle mucha atención a esas reformas. ¿Que deberían centrarse en qué? Que además deben ser técnicas, ¿no es cierto?, en fortalecer el sistema de protección de derechos de los niños, que no es únicamente o no se basa únicamente en la atención a vulneraciones de derechos. Debemos trabajar muchísimo en protección, debemos trabajar muchísimo en prevención. Y por supuesto, se debe basar también en la doctrina de protección especial, en la Convención de Derechos Humanos, sus observaciones generales y claro, en que la política pública tenga recursos, porque lo que está ocurriendo también es la falta de recursos. Yo no puedo hacer política pública si no tengo una investigación primero para saber en dónde nos encontramos, y lastimosamente no hay recursos ni para la investigación, peor aún para la política. Y entonces entramos en un círculo vicioso difícil de salir, en donde los niños, niñas y adolescentes son los más afectados. Estamos conversando con Sibey Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Niños y Adolescentes. UNICEF reconoció que Ecuador ha hecho avances en cuanto a los derechos de los niños y adolescentes, pero entre sus recomendaciones precisamente ha instado al Estado ecuatoriano a reformar este Código de la Niñez. Según UNICEF, un punto positivo, a decir de este organismo, es la prohibición del matrimonio infantil. ¿Usted está de acuerdo con con ese avance que resalta UNICEF? Sí, de acuerdo. Estamos de acuerdo en la prohibición como tal. Sin embargo, en la práctica, ¿qué es lo que está sucediendo? Exacto. ¿No es cierto? Asimismo, en temas de desnutrición infantil, puede decir en el papel, pero la realidad es otra. En temas de trabajo infantil, los niños no deberían trabajar y sin embargo trabajan, ¿no? Entonces, hay situaciones, por eso yo decía, interesantes puestas en un papel. Nos falta todavía trabajar en algunas otras, por ejemplo, la prohibición expresa y escrita del castigo corporal como método de disciplina. O de enseñanza también. De ¿no? enseñanza, de disciplina, es algo que debemos trabajar. Y yo creo que políticas de protección general y especial sostenidas en el tiempo. Si buscamos un cambio en la cultura social, y eso creo que para todos en materia de violencia, estas políticas deben ser sostenidas. No se trata de un suceso, es un proceso que demanda mucho esfuerzo y paciencia de los adultos y mucho respeto a la dignidad de los niños, ¿no? La violencia también se puede expresar en el sentido de que los niños, por ejemplo, sufren desnutrición. Y en las escuelas no se ha hecho, en las escuelas públicas me refiero, no se ha hecho mayormente algo que pueda contribuir a solucionar esta problemática, que también nace de los hogares y tiene que ver o está directamente relacionada con la pobreza. Pero las cifras de desnutrición infantil son absolutamente graves. Y es que usted ataca ahí un problema grave, que además, lastimosamente, nosotros trabajamos muchos lo que sucede, ¿no es cierto? Y no vamos a la raíz, a la causa. Lo que usted dijo es cierto, es la pobreza, ¿no es cierto? Entonces, si yo trabajo únicamente o me conformo con dar quizá una colación en la escuela, y con eso se supone que estoy solventando un problema, me estoy quedando corto. Asimismo, por ejemplo, si pensamos en dar un bono a las víctimas de femicidio en este país, a los niños, niñas y adolescentes víctimas, yo creo directas, no indirectas del femicidio, ¿no? Y no tenemos un registro siquiera, y hay ciertas limitantes, no estamos atacando el verdadero problema, que es la violencia de género. A propósito que el lunes, ¿no es cierto? Vamos a de la no violencia contra la mujer. Exacto. Frente a esas situaciones es interesante que el país vaya a la causa, a la raíz de los problemas, y ahí se trabaje, en donde la familia tiene, por supuesto, un factor preponderante en estas situaciones, pero también los otros actores, la escuela, la comunidad, la sociedad en general.
el ejemplo es vital. Un primer mandatario, por ejemplo, que se muestre conocedor de los derechos de los niños, de sus principios, que los respete, que los dignifique, es vital porque ese ejemplo decanta en toda la sociedad, en toda nuestra visión adultocéntrica, que es una de las causas por las cuales seguimos viendo a los niños como objetos de derechos, ¿no? Se ve, una de las causas, como dijimos, es la pobreza, y esta se ve como más representada en el sector indígena. Son estos niños los que hemos visto mayormente, ¿no? Aunque ahora también hay niños migrantes vendiendo en las calles, trabajando en las calles, ayudando a sus padres, y contra eso no se está haciendo mayor cosa. El tema del trabajo infantil es una problemática bastante grave, incluso localmente es muy grave. Se está trabajando una ordenanza contra el trabajo infantil para su prevención, pero otra vez, si no trabajamos la raíz de esta situación, si quizás hacemos procesos aislados, política pública que no decanta, porque no hay presupuesto, porque tampoco hay especialidad y especificidad, es algo que también debe ser analizado. En esta visión de intergeneracionalidad, de repente nos olvidamos de la especificidad y la especialidad que es tan importante en materia de niñez, adolescencia, en materia de género. Y son fallas que encontramos incluso en temas de justicia, por ejemplo, ¿no? Cuando los jueces, al dictar una sentencia, son jueces en general, genéricos, ¿no es cierto? No muchos tienen especialización. Sobre esa base, atacar las causas primarias que hacen que los niños sufran en el país es primordial. Pero yo le pongo un ejemplo. Imagínense, la situación de los niños es tan grave que ni siquiera tenemos un ente rector de política pública, porque el Código de la Niñez y la Adolescencia preveía un ente rector que de repente con las diferentes modificaciones que se hicieron ya no las hay. Entonces, ¿quién marca las directrices de política pública en el país respecto a niñez y adolescencia? ¿Quién dice que el tema de la violencia, por ejemplo, es muy grave sobre la base de mediciones, ¿no? Lo que no se mide no se mejora. Y entonces hay una deuda pendiente. El sistema de protección de niños, no existen cifras, o las cifras son desagregadas, parciales, vienen mucho de organizaciones de la sociedad civil, del periodismo, de investigación, por ahí, pero no es una cifra oficial. Sin embargo, sabemos que los niños, por ejemplo, se suicidan víctimas de violencia. Sabemos también que sufren de violencia escolar, ¿no? Que efectivamente son maltratados en su casa. Lo interesante es saber la cifra, porque a partir de esa cifra podemos también establecer qué hacer frente a estos fenómenos sociales violentos. De acuerdo a cifras recientes, alrededor de 270 chicos y chicas entre 5 y 19 años se han suicidado solo en el 2018, y esa es la cifra, digamos, que más actualizada. Y no sabemos tampoco las causas específicas de eso. ¿Por qué? Porque primero aquí el suicidio no debería ser visto como un problema o una decisión tomada por el adulto y el niño, sino más bien como un hecho violento que podía o que puede ser prevenible. Como para comenzar, esa debería ser la visión. Pero por otro lado, si analizamos en políticas de salud pública, ¿qué ocurre con estos niños? Si alguien da una alarma temprana, el niño no decide suicidarse de la noche a la mañana. No, eso es una consecuencia, ya es la gota que derrama el vaso. Exactamente. De alguna manera, ¿no? Frente a esa situación, ¿qué estamos haciendo? ¿Hay una atención primaria frente a estos niños? ¿Existe conocimiento suficiente para poder prevenir este problema y atenderlo como se debe? Lastimosamente no. Desde el lado de la sociedad, como ciudadanos, como padres, como familia, ¿qué podemos hacer un poco para alivianar esa situación que están viviendo los niños en nuestro país? Primero, aceptar que los niños son, vuelvo a repetir, aunque parezca trillado, sujeto de derechos, son sujetos de derechos. Entonces, frente a esa situación, tenemos que darles autonomía de acuerdo a su edad y madurez, hacer que su opinión valga. No sé por qué extraña razón, aquí en el país seguimos, ¿no es cierto?, presionando frente a situaciones, cuestionando cuando hay una actuación de un niño que decide alzar la voz, sea en su escuela, sea en la Asamblea Nacional, sea con el presidente, sea en donde sea, lo cuestionamos, no lo escuchamos, no creemos. Segundo, creo que es básico, indispensable que seamos buenos modelos de comportamiento. Los niños tal vez no sigan nuestras normas, pero vaya que no fallan a la hora de imitarnos. Claro que sí. Y entonces, cada actuación que tengamos, recordemos que hay un niño, niña, adolescente que posiblemente esté viéndonos y considere y crea que nuestra actuación es la que hay que seguir.
Entonces, cuando somos una sociedad violenta, cuando no sabemos manejarnos como adultos, pensemos y preguntémonos qué ejemplo damos a los niños. Y hablando de respeto a los niños que usted menciona, en las protestas de octubre, muchos de esos niños fueron irrespetados. Muchos de esos niños que estaban acompañando a sus padres en esas protestas, independientemente del lado en que sus padres estén, estaban haciendo un reclamo justo. Ahí también no importó que existan niños en medio de la protesta. Bueno, aquí sí actuamos rápidamente. La Junta de Protección de Derechos emitió medidas, prohibió el uso de la fuerza y bueno, no se escuchó, ¿no es cierto? Y además se les cuestionó, muchos de ellos, porque no entendemos la cosmovisión, que es otro tema que va de la mano de la discriminación y la desigualdad que también sufren los niños. Cuestionaban que se los había traído acá. Sin entender esta cosmovisión, ¿no es cierto? El que muchas veces es el ejemplo, volvemos a hablar del ejemplo. Si yo además vivo una pobreza extrema, pero lo único que puedo demostrar a mis hijos es que hay que protestar en buena lid, ¿no? La protesta social sin violencia es importante y tampoco criminalizada, no se la puede criminalizar. Pero y entonces estoy demostrando esto. Nuestra obligación como sociedad y como adultos era protegerlos, al margen de que mañana o más tarde podamos emitir ciertos pronunciamientos sugiriendo que mañana, si es que hay otra protesta, ¿no es cierto?, se tomen los recaudos respectivos con relación a los niños. Porque además hay que recordar que los padres de esos niños venían a protestar, no venían a la guerra. Exacto. Entonces, teníamos la obligación de protegerles como sociedad. Y esa además es una forma en la que ellos viven, ¿no? Viven siempre y donde van están con sus niños. Prácticamente no se separan de ellos, entonces no podían haberlos dejado en la localidad de la que vienen y venir ellos solos a protestar. Ellos vienen siempre en familia. Claro, y además no se entiende eso desde este lado. Por supuesto, no tienen niñera, ni tampoco, no tienen la posibilidad de dejarlos. Ellos trabajan, y ponen a los guaguas en los hombros y trabajan. Los cargan, los tienen todo el tiempo. Entonces había que entender también por ese lado. Y por eso es que la Junta de Protección inmediatamente de la Delicia emitió medidas de protección para poner un cerco, si usted quiere, sobre este tema. Eso no es cierto, no sucedió y nos deja otra gran lección: hasta qué punto estamos dispuestos a proteger a los niños, hasta qué punto entendemos la prioridad absoluta que ellos tienen y la protección reforzada que necesitan, ¿no?, por el hecho de ser niños. Sibey, para finalizar el tema de los niños, ¿qué sugerencias haría usted al Estado como tal para mejorar la situación de los niños? Esto ya una vez que se han cumplido 30 años de la firma de esta Convención de Derechos de los Niños. Bueno, decirles que deben adoptar medidas legislativas, administrativas, judiciales, haciendo prevalecer efectivamente esta protección integral, el interés superior del niño, la prioridad absoluta, y que no sea simplemente una retórica, un discurso que aparece de repente cuando tenemos que festejar una fecha como la que ayer festejamos, sino que sea sostenido en el tiempo, que destinen recursos humanos, técnicos, económicos a cambiar esta realidad. Estamos hablando de nuestros niños hoy, pero estamos también entendiendo que son los adultos del futuro. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos con el ejemplo que les estamos dando y qué esperamos sobre la poca o incipiente protección que les brindamos a través de, ha pasado ya casi, ¿cuánto es? Una generación y media desde que se firmó la Convención de Derechos de los Niños. ¿Hemos cambiado? ¿Realmente somos un buen ejemplo? ¿Los niños se sienten protegidos o siguen sufriendo violencia, maltratos, negligencia? Esa debería ser la pregunta y deberíamos esperar respuestas tangibles, contundentes de parte del gobierno. Sí, usted mencionaba hace unos minutos, y en efecto es así, el próximo lunes se recuerda el Día de la No Violencia contra la Mujer. Y en nuestro país las cifras de los femicidios son absolutamente alarmantes. Y a pesar de que se hacen campañas, ha luchado por tipificar el delito de femicidio, se han hecho algunas cosas, digamos que interesantes. Es una situación de violencia no solo en el tema del femicidio de la mujer como tal, que no logra ser superada. Nos va a encontrar esta conmemoración nuevamente con una deuda pendiente también en el ámbito de la lucha contra la violencia de la mujer. Totalmente. 95 femicidios en lo que va del año contabilizados por las organizaciones de sociedad civil. Eso como corolario, pero además, lastimosamente, una sociedad con un rasgo cultural machista y misógino, que no ha podido cambiar estos estereotipos de género,
y que seguimos lamentando estas y otras violencias, ¿no es cierto? Porque las mujeres no solamente sufrimos violencia, nos matan únicamente, ¿no es cierto? Nos violan, nos maltratan, hay todo tipo de violencia y tenemos siempre que luchar por nuestros derechos. Nos toma con una deuda pendiente, por supuesto que sí, la ley orgánica de prevención de la violencia hacia la mujer, las niñas, los adolescentes, no termina tampoco de decantar a territorio y cada vez que pueden siguen quitándole presupuesto para atender esta grave problemática. En una situación así, seguiremos lamentándonos más muertes de mujeres, más violencia sexual, más violencia de género en general. Le queremos agradecer, Sibel, por su presencia en nuestros estudios. Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de los Niños y Adolescentes, aquí en la segunda entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.